Comenzamos un nuevo video sobre los cercamientos en el campo inglés y hoy vamos a retomar lo que vimos la semana pasada. Habíamos hablado de los cambios en la demografía, en la agronomía y de dos transformaciones, pero en realidad habíamos nombrado una sola. Hoy nos toca ver la segunda, que son justamente el tema central de nuestras clases, que son los cercamientos. ¿Qué son los cercamientos? Bueno, la palabra nos dice un poco, tiene que ver con cercar, con rodear un campo, y justamente los cercamientos implicaron el rodear una propiedad con un límite permanente. Esto es importante porque este cercamiento extinguía los derechos temporales de usufructo colectivo que vimos en la semana pasada, en el video anterior. Eso implicaba la segunda transformación, que es la propiedad de la tierra y las relaciones de producción. ¿Cuál era el objetivo de estos cercamientos? Lo que se buscaba era eliminar ese sistema de campos abiertos en el que la tierra cultivable estaba dividida en esas franjas largas y angostas de 200 metros por 20, pero también los espacios comunales de uso colectivo como los prados, los bosques, y en general cuando decimos que un cercamiento abarca tanto la zona cultivable como la zona comunal, o sea, el lager y el saltus, estamos hablando de un cercamiento de tipo generalizado. A partir de estos cercamientos, los propietarios de tierras obtienen derechos de uso exclusivo. Se eliminan esos usos temporales colectivos y una vez que la tierra está cercada, nadie más puede entrar. Entonces se busca tener un derecho de propiedad privada tal como lo entendemos ahora. Esto es interesante porque nos muestra cierta historicidad del concepto. La propiedad privada no fue siempre de la misma manera, sino que va teniendo transformaciones a lo largo del tiempo. Y este proceso de cercamientos es muy importante en este contexto porque la Inglaterra del siglo XVIII y XIX va a ser la Inglaterra de la Revolución Industrial, cuya principal industria va a ser la industria textil y la materia prima que necesita es justamente la lana que se va a producir a través de la cría de ovejas que se va a hacer en estos campos a partir de las transformaciones del siglo XVIII. No vamos a profundizar en esto, pero hay tres tipos de cercamiento. Uno es el propietario que compra las tierras de alrededor, otra es la posibilidad de intercambio entre dos propietarios, de una tierra que está más lejos y una tierra que está más cerca, y la más importante son los cercamientos parlamentarios, o sea, a través de una ley aprobada en el Parlamento. Después vamos a ver qué particularidades tienen estas leyes, estas actas, y cómo es posible que se lleven adelante, y a quién beneficia y a quién perjudica. Vamos a ver dos cosas más. Vamos a ver las relaciones entre clase social y Estado y también quiénes eran los miembros del Parlamento inglés. Respecto a las clases sociales, lo que me interesa resaltar es una diferencia que hay entre Francia e Inglaterra. Este proceso de acercamiento se dio en Inglaterra y no en Francia, porque en Francia fue interrumpido por el interés del rey. El rey buscaba conservar pequeñas propiedades en manos de campesinos porque los únicos que pagaban impuestos en Francia eran los campesinos. Entonces, si las tierras pasaban a la nobleza o al clero, esas tierras iban a dejar de estar en manos de tributarios, de gente que iba a pagarle al Estado. En Inglaterra no solamente los campesinos pagaban impuestos, sino también los nobles y el clero. Entonces no importa quién era propietario de la tierra, iba a tener siempre quien pague impuestos. Entonces, en Inglaterra, el Estado inglés finalmente no se va a interesar en de quién es la propiedad de la tierra, sino que va a permitir y va a llevar adelante este proceso de cercamiento. Y habíamos comentado que estos cercamientos eran fundamentalmente leyes del Parlamento. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Primero, digamos, una aldea tenía que ponerse de acuerdo para enviar un acta al Parlamento y que le aprueben los cercamientos. Pero no es que se tenían que poner de acuerdo todos los miembros de la aldea, sino quienes tenían el 80% de la tierra. Es decir, si dos personas tenían el 80% de la tierra y 40 tenían el 20%, el interés de esas dos personas valía lo suficiente como para que esa ley se lleve al Parlamento y por supuesto se apruebe. El Parlamento inglés es bicameral, como habíamos visto antes,
tenemos la Cámara de los Lores, que está integrada principalmente por nobles y también por el clero, y la Cámara de los Comunes por terratenientes, o como lo conocemos, la gentry, terratenientes que no son nobles, y por burgueses. Y el prototipo de acta era de ley, era un acta que comenzaba así, que decía: prescribiendo la división, la repartición, el cercamiento de los campos, las praderas, pasturas abiertas y comunes y de las tierras baldías y comunes situadas en la parroquia de. Entonces, este tipo de ley era la que permitía que se cerquen los campos, o sea, el lager, pero también toda esa zona comunal, en la que todos los miembros de la aldea tenían derecho para usar y que implicaban una gran cantidad de recursos disponibles para su reproducción. Todo lo que podían obtener en el prado, la leña, el llevar a pastar un animal, en algunos casos cazar animales, pescar, un montón de cuestiones que podían hacer y ahora ya no van a poder más, así como esos derechos que hablamos en la clase pasada de entrar a los campos después de la siembra y levantar los granos que habían quedado de la cosecha. Pero además, no solamente estas leyes implican una pérdida de derechos, sino que también los cercamientos, el proceso de cercar concretamente un campo, lo van a tener que pagar los campesinos. Cada campesino va a tener que pagar el cercamiento de su parcela, y es un proceso muy costoso, y eso se va a sumar a todo lo que un campesino debe pagar: tributo, de impuesto, de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Nombro esto para que tengamos presente cuál va a ser el próximo tema de la clase que viene, que van a ser las consecuencias de este proceso de cercamientos en el campo inglés. Hasta la semana que viene.